estrella al brillar. 28, por favor, en su Biblia, Mateo capítulo 28. Vamos a leer algo en la Escritura, se conoce como la Gran Comisión. Y bueno, alguien dijo es la Gran Comisión, no la Gran Omisión. Vamos a ver esto en esa mañana, en el versículo 16, comenzando a leer versículo 16. Versículo 16. Mateo capítulo 28, el pasaje va a estar en la escritura, en la pantalla también. Está en la escritura, por supuesto, pero va a estar en la pantalla en el día de hoy. Vamos a ver versículo 16, también puede acompañar con su vista. O bueno, vamos a leerlo de manera alternada, si quieren. Yo leo el versículo 1, después todos el versículo 17, y así vamos a alternarnos hasta el versículo 20, donde vamos a leer todos juntos. El versículo 20 yo empiezo y terminamos todos juntos. Muy bien, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, todos juntos, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todos juntos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por ese tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites poder estar aquí presentes, Señor, reunidos, y bendice, Señor, el estudio de su palabra. Hable, Señor, a nuestras vidas, y ayúdanos, Señor, a entender el propósito suyo, Señor, y lo que implica, Señor, lo que acabamos de leer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estas son conocidas como o como dije, la Gran Comisión de la Iglesia. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, se aseguró, hermanos, y digo se aseguró porque en varias formas lo repite de alguna manera a los discípulos lo que acabamos de ver. Podemos encontrar en los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Lucas, Juan, las mismas palabras, en otro entorno, otro ambiente, pero con el mismo, con la misma idea, con el mismo significado. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos, esas fueron lo que sería las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Recuerdan, Él descendió del cielo, Él mismo lo dijo, Él vino del cielo, el Hijo de Dios, nació de una virgen. Entonces la Escritura dice que vivió y después ascendió al cielo. Y acá, antes de ascender al cielo, Él dice, por ejemplo, lo siguiente: los discípulos preguntaron al Señor Jesucristo cuándo o qué señal había de esto, de su venida, cuándo sería su venida. Y el Señor Jesús le responde lo siguiente: no os toca a vosotros saber los tiempos, versículo 7, capítulo 1 de Hechos, saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. En otras palabras, eso no les incumbe ahora, ¿no? Eso no es responsabilidad de ustedes. Eso solamente Dios lo sabe, ¿no? En otra ocasión dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, sino solamente mi Padre, lo dijo el Señor Jesucristo. Pero lo que sí dijo en el versículo 8, después de decir: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, ¿sí? Ascendió, como dije, al cielo. Así que el Señor Jesucristo, hermanos, antes de irse, hermanos, dejó una misión a sus discípulos, a la iglesia, ¿ya? Ahora, que muchos cristianos, hermanos, dieron su vida por su fe sin ofrecer resistencia física, es un hecho ampliamente conocido. Hoy, hermanos, nosotros podemos y sabemos la historia de muchos hombres de Dios, muchas familias cristianas que dieron su vida literalmente por la fe de Jesucristo, especialmente en los días del Imperio Romano, cuando
el Imperio Romano se volcó hacia la persecución contra los cristianos. Ellos los hacían, hermanos, que ellos, los cristianos, se apostataran de su fe, con la obligación de decir: César es el Señor, César era el emperador de Roma, y los cristianos decían: Jesucristo es el Señor. Entonces, por causa de eso, ellos eran incendiados en las hogueras, eran puestos en evidencia en todo el Coliseo de Roma, para que las bestias se los devoraran, y así, hermanos, muchos cristianos perdieron su vida físicamente. Es un hecho, como dije, conocido, pero el asunto, hermanos, es que hay algo que es notorio incluso en la historia, hermanos, sobre esto, es que ellos no lo hacían calladitos. Si daban su vida por el Señor, por su fe, sin oponer en ninguna resistencia física, estaban dispuestos, hermanos, pero no lo hacían callados. De hecho, la historia de Roma nos cuenta, hermanos, y ahorita voy a mencionar porque conocemos estos asuntos en el día de hoy, pero la historia de Roma nos cuenta que cuando a Pedro lo van a crucificar, él pide que lo crucifiquen boca abajo, porque él no era digno de morir como su Señor murió, y la mayoría de los cristianos que morían, hermanos, cantando al Señor, cantando a una alabanza, o diciendo, como a Esteban, por ejemplo, murió diciendo: aquí veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios, y empezaron a arrojar piedras sobre él, y así mataron a Esteban. Entonces no lo hacían, hermanos, calladitos, eso sí que no lo hacían. La ley romana exigía que se pusiera por escrito todo proceso judicial que se llevara a cabo en los tribunales, y, hermanos, y gracias a ello, entonces es que nosotros en el día de hoy conservamos algunos registros denominados las actas proconsulares. Entonces, en las actas proconsulares están escritos los registros, hermanos, del caso que se llevó a cabo en ese entonces, en relación a todos los casos que se venían ahí, quedaban por escrito lo que ocurría dentro de ese salón en el cual era reunido ese concilio para tomar una decisión a ese respecto. Entonces conservamos esos registros que son llamados actas proconsulares. Después estas actas son llamadas las actas de los mártires, las actas de los mártires. Esas actas, hermanos, recogen los debates que se llevaron a cabo durante los procesos judiciales. Una de esas actas, por ejemplo, hermanos, tenemos la historia de un hombre que se llamó Policarpo. Él vivió más o menos entre el 65 y el 155 después del Señor Jesucristo. Fue contemporáneo con los apóstoles. De hecho, se dice que ese hombre llegó a ser discípulo de Juan el apóstol, el anciano. Recuerda, Juan es el último de los apóstoles que queda vivo ya para ese tiempo. Por lo menos el libro de Apocalipsis fue escrito al final del primer siglo. Y, hermanos, hay incluso en el libro de Apocalipsis un mensaje que el Señor manda a una iglesia en Esmirna, la ciudad de donde Policarpo era originalmente, nació allí. Ese anciano de 86 años fue llevado ante el procónsul, y ese hombre llegó a discutir energéticamente con el procónsul que le juzgaba en ese momento. Y como a pesar de su insistencia, la insistencia del procónsul, el anciano no apostataba de su fe, que, como dije, la intención era: niega al Señor Jesucristo y te dejamos libre ahora. Y el Señor Jesucristo, este hombre Policarpo llegó a responder: 85 años, 86 años tengo sirviendo al Señor y nunca me ha sido infiel. ¿Cómo voy a negar al Señor y hacer lo que me pides? Y así, hermanos, tuvo un debate ese hombre con aquel procónsul, que le amenazó con quemarlo en la hoguera, a lo que Policarpo le responde diciendo: me amenazas con un fuego que arde por 1 hora y pronto se apaga, porque no conoces aquel fuego del juicio venidero y del eterno suplicio, del eterno suplicar que espera a los impíos en el lago que arde con fuego azufre, que nunca se apaga. Policarpo, hermanos, se acabó en la hoguera. No
tengo, ¿verdad?, tiempo en el día de hoy para hablar sobre eso, pero cuando lo cuelgan en la hoguera, hermanos, tenían allí todo listo para quemarlo, hermanos, o sea, no se le quemó ni un pelo. Increíble. Entonces, viendo los soldados romanos lo que estaba ocurriendo, uno tomó un hacha, hermanos, y lo atravesó. Así murió ese hombre de Dios en ese tiempo. Así que, hermanos, muchas actas que registran la valentía, la intrepidez de los primeros cristianos hay, hermanos, en los libros de la historia, especialmente la historia romana. Hermanos, los primeros cristianos nos dieron a nosotros un ejemplo inigualable de fidelidad y de perseverancia. En el día de hoy, hermanos, gracias a Dios, y bueno, hermanos, nosotros no estamos, gracias a Dios, no estamos en una persecución de ese nivel, de ese calibre, hermanos, en el cual nosotros estamos en peligro de que seamos llevados a un salón, un juzgado, y nos inviten a negar nuestra fe, a negar al Señor Jesucristo, y si no lo hacemos vamos a ser asesinados. Gracias a Dios, hermanos, no es nuestro contexto en el día de hoy, hermanos, pero aunque lo fuera, tenemos registros, hermanos, y ejemplos por montones de que no somos los únicos. Hubo gente que lo hizo anteriormente y, hermanos, lo hicieron con fidelidad, con perseverancia. No negaron su fe, no dejaron de proclamar con sus argumentos el Evangelio de Cristo. A pesar de la insistencia del mundo de aquel entonces, no dejaron de hacer lo que sabían el Señor me mandó a hacer. Pedro y Juan en una ocasión son encarcelados por los mismos que crucificaron al Señor Jesucristo, y luego a la mañana siguiente se le acercan y les intiman y les dicen, mira, les prohíben, hermanos, con amenazas a que sigan hablando acerca del Señor Jesucristo, y Pedro y Juan salen de la cárcel y continúan hablando acerca del Señor Jesucristo, porque para ellos era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ya? Lastimosamente, hermanos, para muchos cristianos en el día de hoy, lo que era mejor para ellos, los primeros cristianos, no es mejor para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros no es mejor obedecer a Dios. O sea, si usted está entendiendo hacia dónde nos vamos a dirigir en esta mañana, entiende por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Hermanos, ellos no renegaron su fe, no dejaron de proclamar con sus argumentos el Evangelio de Cristo, fueron fieles, hermanos, a Dios. Cristianos fieles a Dios, hermanos, es lo que nosotros necesitamos actualmente. Cristianos fieles a Dios, fieles, hermanos, y dispuestos a obedecer a Dios sin importar lo que amerite. El obedecer a Dios. Preparados, como dice la Escritura, para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparados, listos para presentar la defensa que fuera necesaria y proclamar el Evangelio de Cristo, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, habiendo dicho eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta en relación a la predicación del Evangelio es que el Señor, que es poseedor de toda potestad en el cielo y en la tierra, encargó la responsabilidad de predicar el Evangelio a la iglesia, a sus discípulos. Ahora, si usted nota en el versículo 16, quiero que usted vea acá, hermanos, en el versículo 16 del capítulo 28, dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado. 11 no eran 12, pastor. Bueno, para ese tiempo ya Judas se había ahorcado. Bueno, se precipitó, hermanos, hay gente, bueno, se ahorcó, se cayó. ¿Qué pasó? Se ahorcó, se cayó. Sí, eso fue lo que pasó. Sí, murió Judas, ¿no? Pero bueno, a veces estamos leemos la Biblia y tratamos de que la Biblia nos explique esas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que a veces uno quiere que me explique, ¿no? Y no, hermano, o sea, lo que pasó con Judas es que se murió, eso queda claro en la Biblia, él se mató. Y bueno, por eso no está aquí. Dice, los 11 discípulos, Judas no está, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero dice, algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, note lo que va a decir el Señor.
Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, hermanos, note lo que el Señor Jesucristo dice en el versículo, porque Él dice, a toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad básicamente habla de autoridad. Y bueno, al Señor Jesucristo, la palabra Señor en el idioma griego es una palabra interesante, es la palabra kurios o kyrios. Esa palabra, hermanos, hace referencia a un ser supremo, que está por encima de todo. Entonces, cuando a los cristianos se les obligaba a decir, César es el Señor, oye, eso va en contra de una verdad escritural. No, Jesucristo es el Señor. El único Señor de todo es el Señor Jesucristo. No podemos decir que César es el Señor. De hecho, el César para los romanos era su Dios. Recuerden que los romanos hicieron un sincretismo religioso. Antes del Imperio Romano estaban los griegos, y los griegos ellos eran politeístas, tenían una deidad para cada circunstancia. De hecho, cuando Pablo llega a Atenas, le llamó la atención que en ese lugar tenían estatuas, ídolos de todos. Y había una estatua en ese lugar que decía al Dios no conocido, como si falta un Dios que no conocemos. Bueno, a ese también le dedicamos un templo, una oración. Y Pablo, cuando llega, ve eso, bueno, comienza a hablar de ese Dios no conocido que los griegos no conocen. Cuando los romanos toman el control del mundo en aquel entonces, hacen un sincretismo religioso, hermanos, y lo que hacen es cambiar los nombres a los dioses griegos, y por eso Poseidón tiene varios nombres, uno romano, no griego. Y así, hermanos, y entonces al punto de que el emperador de Roma era el Dios en ese tiempo. Y bueno, los cristianos en ese tiempo no negaron al Señor Jesucristo. Jesús es el Señor, decían, y lo cual les costó la vida. Y aquí, hermanos, en el texto nos dice el Señor Jesucristo que Él tiene toda la potestad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. El único Señor del cielo y de la tierra es el Señor Jesucristo, el que tiene todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Dicho esto, por tanto, id. ¿Ya? Sí. Ahora, yo no sé, hermanos, si usted entiende, pero por ejemplo, en la vida militar, una persona que es superior a usted le puede ordenar algo y usted tiene que hacerlo inmediatamente. ¿Ya? Es más, en su trabajo, es que no necesitamos ser militares para entender eso. En su trabajo usted tiene un superior. Cuando el superior le dice a usted, mira, quiero que quede eso limpio, si es posible le pase la lengua, ¿no? ¿Verdad? Que quede limpio. Y hermanos, nosotros que somos subalternos, que somos subordinados, que en el orden, hermanos, jerárquico, nosotros estamos por debajo de ellos, sabemos que lo que se nos pidió hacer, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y aquí, hermanos, el Señor de todo, el cielo y de la tierra, nos está pidiendo a la iglesia, hermanos, que hagamos algo. Dice, por tanto, yo tengo el poder tengo toda la autoridad en el cielo, tengo toda la autoridad en la tierra, me ha sido dada, sabemos, Dios el Padre le dio esa autoridad al Señor Jesucristo, por tanto, id y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia, hermanos, predica el Evangelio, bautiza a los que creen y enseñan o discipulan a los creyentes? ¿Por qué? Porque el Señor, el que tiene toda la autoridad, lo ha mandado. ¿Ya? No es un asunto, hermanos, que se le ocurrió a una iglesia, a una denominación. La Escritura enseña, hermanos, el Señor de los cielos y de la tierra nos ha enviado a predicar el Evangelio a los hombres. No es a los perdidos a quienes Dios manda ir a la iglesia. ¿Ya? Hebreos capítulo 10, versículo 25, Hebreos no está escrito a incrédulos. Hebreos está escrito a judíos. ¿Ya? Y Hebreos capítulo 10, versículo 25, no está escrito a incrédulos. Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen, no está escrito a incrédulos, está escrito a creyentes. O Dios no dice a los incrédulos, vayan a la iglesia, incrédulos. ¿Ya? Es a los creyentes que Dios dice que vayan a la iglesia, que no dejen de hacerlo, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, el día del Señor, la venida del Señor está más cerca en el día de hoy que el día que se escribió, Hebreos 10, 25. ¿Ya? No es a ellos que Dios manda ir a la iglesia, sino a los creyentes. Dios manda a los creyentes. Pero hermanos, Cristo mandó a la iglesia a buscar a los perdidos.
Eso sí mandó Cristo a la iglesia. Los creyentes no debemos estar sentados esperando que los incrédulos vengan a la iglesia, hermanos. Debemos, hermanos, salir y buscar a los creyentes, hermanos, a los incrédulos, hablarles del evangelio, principalmente, hermanos, sí, que es lo más importante de todo esto, hermanos, predicarles el evangelio, que se arrepientan de sus pecados y después, bueno, mira, te invito a la iglesia. ¿Ya? Eso sí lo mandó el Señor Jesucristo. Y digo eso, hermanos, principalmente porque, figúrese que si lo que salva a un incrédulo de la condenación del pecado es el evangelio del Señor Jesucristo. Si yo, hermanos, voy, le invito a la iglesia, hermanos, pero no le hablo del evangelio del Señor Jesucristo, es un asunto, es bueno que vengas a la iglesia, probablemente en la iglesia vas a escuchar el evangelio, ¿verdad? Probablemente. Lo mejor es que en la iglesia escuche el evangelio. Digo, no, somos una iglesia, estamos supuestos a predicar el evangelio. ¿Se imagina, venga una persona en la iglesia y lo que menos escucha el evangelio de la palabra de Dios? No, eso sería una vergüenza. ¿Ya? Entonces, venimos a la iglesia, y está bien que venga a la iglesia, hermanos, pero la iglesia no es que venga a la iglesia no es lo que lo va a salvar del castigo eterno a esa persona. Por eso debemos hablar del evangelio, lo más importante. Si venir a la iglesia es importante, pero primero debes conocer a Jesucristo. Así que, hermanos, Cristo mandó a la iglesia a buscar a los perdidos y, hermanos, su mandato aún está vigente, aún en el día de hoy. No es la gran omisión, esto, ¿verdad? Por la iglesia de hoy, hermanos, ha omitido esa gran comisión. Por eso muchos predicadores, hermanos, le llaman a eso la gran omisión, porque la iglesia ha estado dormida, hermanos, se ha quedado dormida, ha entrado en un sueño profundo, la gente está sin Cristo, está sin el Señor y no estamos, hermanos, haciendo lo que corresponde, es nuestro deber. Como iglesia, Él nos ha mandado, el que tiene toda la autoridad nos ha dicho que vayamos y estamos, hermanos, o no estamos yendo. No estamos para que entendamos haciendo nada al respecto de lo que el Señor nos ha dicho. Y lo segundo, hermanos, que debo tener presente es que el evangelio, por naturaleza, ofende a los hombres. Ya. El evangelio, por naturaleza, ofende a los hombres. Eso es su naturaleza. Es imposible, hermanos. Y vamos a ver un ejemplo, porque no nos va a dar el tiempo de ver todos los ejemplos en la Escritura. El Señor Jesucristo, hermanos, por ejemplo, en uno de sus mensajes, Él dice lo siguiente. Mire lo que dice capítulo 8, versículo 34, Marcos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, el Señor Jesucristo, como usted acaba de ver, fue muy preciso, fue muy directo. Hermanos, durante su ministerio, él hermanos, iba, como dicen en Venezuela, por la calle del medio, no se iba por las ramas, no se iba por los lados a bordear, ¿verdad? Traer directo al punto. Venía Nicodemo, un religioso, y le dijo, maestro, sabemos que eres de Dios y el Señor Jesús, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Ya? Al punto, donde tienes que ir, en la yugular. Porque hermanos, y aquí hermanos, el Señor Jesucristo dice varias cosas que todavía al día de hoy ofenden a la gente. Lo primero, si alguno quiere venir en pos de Él, dice, niéguese a sí mismo.
Niéguese y negarse a sí mismo es eso, hermanos. O sea, debemos entender la Escritura como está escrita. La Escritura nos enseña, debes negarte a ti mismo, y eso es a tus pasiones, a tus deseos naturales, pecaminosos, carnales. Niégate a ti mismo. ¿Ya? Ahora, el problema, hermanos, que tenemos muchos de nosotros es que, hermanos, ese tipo de mensaje, negarme, dejar, ¿verdad? De esa vida práctica que llevo años haciendo. ¿Cómo? Sí. Negarme a mí mismo es algo, hermanos, que al día de hoy, incluso a cristianos, hermanos, nos cuesta. Incluso cuando se habla de mensajes acerca de la vida cristiana, la gente se ofende. ¿Ya? Porque es duro. Porque es un asunto, hermanos, a lo cual no estábamos acostumbrados y tenemos que imprimir eso en nuestra vida, en nuestra mente, ser cambiados. Y la palabra de Dios lo hace y luego dice, tomen su cruz. Y eso es lo que significa básicamente esa, hermanos, la cruz era un símbolo de muerte. Lo que está diciendo es, debes morir a ti mismo. No solamente debes negarte a ti mismo, debes morir a tus deseos. Por eso Pablo llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer, hermanos, un creyente si quiere ser un discípulo del Señor? Eso es lo que él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego dice, sígame. Sígame. Cada día, hermanos, nosotros debemos hermanos, de una manera simbólica, por supuesto, crucificar nuestro yo. ¿Ya? Porque ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí, Gálatas 5:20. Eso es lo que Pablo dice, Gálatas 2:20, perdón. ¿Ya? Y luego dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Si sales y, dice, no, yo voy a hacer mi vida a mi manera, no voy a tomar en cuenta yo su palabra, me da lo mismo, vas a perder tu vida. ¿Ya? Eso es lo que vas a hacer. Lo que está diciendo el Señor. Dice, porque ¿qué aprovechará el Evangelio? Bueno, en el texto anterior dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. ¿Sabes? Hay gente que dice, no, ser cristiano eso es una pérdida de tiempo. Bueno, es una bendición y una pérdida que me trae bendición. Porque dice el texto, el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Si pierdes su vida por causa del Señor Jesucristo, dice, vas a ganar tu vida, vas a salvar tu vida. Y luego dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué le aprovechará? Si luego dice el Señor, y perdiere su alma. Como aquel hombre. Un día se levantó y vio, ¿verdad?, sus graneros y dijo, alma, muchos bienes tienes para ti, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ah? Hermanos, hay una frase, Job la dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy. ¿Ya? No hay nada, hermanos, no creas esa mitología egipcia, ¿verdad? De que cuando mueras y te entierran ahí con todas sus riquezas, ya en la otra vida, entonces vas a ser rico, vas a ser millonario. Por eso las momias, por eso los faraones se enterraban en las pirámides y metían todos sus tesoros, hermanos, en ese lugar, porque pensaban que en la otra vida ellos iban a tener todas esas riquezas. Bueno, la realidad es que no es así. ¿Sabe qué pasó con toda esa riqueza? Está Londres construido, ¿no? Es una herejía, ¿no? ¿Sabe qué pasó con todas las riquezas egipcias? Las pirámides se las robaron. No las tienen los faraones. ¿Quién sabe dónde está toda esa cosa, verdad? Allí, con las cuales se murieron esos faraones. Y así, hermanos, no creas eso, ¿verdad? Acumulas tesoros aquí, el día que te mueras se vas a ir sin nada. Y ganaste todo aquí, el día que te mueras, perdiste tu vida y pierdes tu alma. ¿Y en dónde pierdes su alma? ¿De qué está hablando el Señor ahí? Por supuesto está hablando de la perdición del infierno. Ir al infierno es perder tu alma. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y luego dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué?
¿Acaso le podemos dar algo a Dios para decir, Dios, bueno, agarra eso ahí porque, a ver, le podemos dar al Señor de todo el cielo y la tierra algo, hermanos, que Él no tenga por nuestra alma? Sí. O sea, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, dice la Escritura. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios por nuestra alma? ¿Qué recompensa? Nada, hermano, nada. Lo único que podemos hacer nosotros por Dios y darle a Dios es nuestra vida entera, nuestro corazón. Como dice él, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso era lo mejor que podemos hacer y dar al Señor, lo más sabio que haríamos además. Pero luego dice, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esa generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él cuando venga en la gloria del Padre. Como dije, esto ofende a los hombres. En esencia, hermanos, eso es lo que significa o el costo de ser un seguidor de Cristo. Y muchos hombres no están dispuestos a pagar el precio por lo que pide el Señor. Parece que es de mucho valor para ellos. Es mucho lo que pide Dios. Hermanos, en realidad analicemos, ¿es mucho lo que pide Dios de veras? Que le amemos, que le sirvamos, por nuestro bien además, que guardemos sus mandamientos. Es mucho lo que pide Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha dado una vida, nos trajo a este país. Si usted nació aquí, qué bendición. Le ha dado una casa, le ha dado un auto, le ha dado una esposa, le ha dado un esposo, le ha dado una iglesia, le ha dado la salvación. Le ha dado mucho, ¿no? ¿Acaso es mucho lo que pide Dios de mí, que yo le dé? Yo creo que no, hermanos. ¿Ya? Hermanos, aunque nuestra meta o nuestra misión al predicar el Evangelio no es ofender a las personas, no es la meta. No vamos, ¿verdad? Y no le digas, arrepiéntete, te vas a ir al infierno, el lago de fuego no va a ser enough caliente para ti, no, ¿verdad? No le digas eso, ¿no? ¿Ya? Ahí sí, ¿verdad? Que cerraste la puerta, la ventana, el portón, todo, no te va a escuchar. No es así. Nuestra intención no es ofender a la gente, hermanos. No es ofender a las personas. Hermanos, pero nunca debemos sacrificar la claridad del Evangelio para no resultar ofensivos para con la gente. Nunca. Debemos ser claros como el Señor, y eso no significa hablar de tal manera que me entiendan, significa hablar de tal manera que la persona entienda su verdadera condición al encontrarse sin Cristo y sin arrepentimiento. Eso es lo que significa. Hablar de tal manera que la persona esté allí escuchando el mensaje del Evangelio de Dios y el Espíritu Santo de Dios le esté convenciendo, esté obrando en su vida y esté pensando en lo miserable que es porque es un pecador. ¿Ya? Debemos hablar, hermanos, claramente del pecado. Debemos hablar claramente de la importancia del pecador, pero de la impotencia del pecador para salvarse a sí mismo. Porque, hermanos, hay gente que piensa que, aun siendo pecador, puede hacer algo para salvarse a sí mismo. Por eso la religión, por eso vives bien, ¿verdad? Eres una buena persona, según tu propia opinión. No has matado, no has robado, no has hecho nada malo. Sí. Y lo que debemos hacer, hermanos, es ser claros. Hablar de la impotencia del pecador para salvarse a sí mismo. La palabra de Dios, hay textos que nos enseñan sobre eso. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. No hay nada que el hombre pueda hacer para quitarse la mancha de su pecado que tiene en su vida y en su corazón. Lo único que lo puede ayudar a limpiarse de eso es el Señor Jesucristo. En la sangre del Señor Jesucristo. Pero hay mucha gente pensando que puede hacer algo aparte de lo que el Señor Jesucristo hace en la cruz, y por eso no vienen a Él, como Él dice, en fe, en arrepentimiento, ¿verdad? Sino que busco mi propia religión, hago mi propia manera, mi propio camino de llegar a Dios. Hermanos, la Escritura dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Yo debo ser claro en eso, hermanos. No podemos hacer nada para limpiar nuestros pecados. Nada.
Debemos hablar de la necesidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Debemos hablar de la terrible condenación que les espera a todos los que rechazan a Dios, hermanos, ya que ese es el ejemplo de evangelismo que nosotros encontramos en el Evangelio, en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos, Pedro, capítulo 2, versículo 36, hermanos, él fue bien claro con esa gente. En ese pasaje, él dice, allá concluyendo su mensaje, capítulo 2, versículo 36, él dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El primer mensaje del apóstol Pedro, después del Señor Jesús ascender, una semana después, está predicándole a la misma gente que crucificó al Señor Jesucristo. ¿Sabe quiénes son? Lo conoce. Lo conocen, los conoce. Y está diciéndole, ese Jesús a quien ustedes crucificaron, directo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fue bien claro, fue bien preciso. Así que, hermanos, no tratemos, si no somos una iglesia que potabiliza y rebaja las demandas o esconde aquella parte de la verdad que no suele ser bien recibida por el hombre pecador, porque tenemos miedo de que se ofenda, ¿verdad? No es nuestra intención ofender, pero una claridad del Evangelio expuesta, hermanos, lo va a ofender por naturaleza. ¿Sí? Es simplemente así, hermano. Si hacemos el Evangelio más potable, solamente para no resultar ofensivos, hermanos, a partir de ese día seremos infieles a la encomienda que el Señor nos ha dado de predicar todo su consejo, toda su palabra. A mí me gusta mucho, hermanos, el apóstol Pablo, cuando venía a Jerusalén, que se despide de las iglesias de Galacia. Dice la Escritura que mandaron a llamar a todos los ancianos de las iglesias, pastores, líderes de las iglesias de ese lugar, hoy Turquía, y entonces se despidieron del apóstol Pablo y el apóstol Pablo les da una encomienda. Básicamente les dice, sirvan al Señor, sean fieles. Él sabía, ya el Señor le había dicho, vas a Jerusalén, no te va a ir bien. ¿Ya? Entonces sabía que no los iba a ver más y le está diciendo, sean fieles a Dios. Ustedes han visto, no he rehuido de predicar todo el consejo de Dios, todo. ¿Ya? Hagan lo mismo. ¿Ya? Y eso, hermanos, como dices, es algo que como iglesia, hermanos, nosotros y como creyentes debemos tener. Hermanos, ser honestos con la gente. Hermanos, no torcer la Escritura solamente porque quiero que, ¿verdad? A ver, hermanos, si el Señor Jesucristo no cayó bien en su momento, lo crucificaron porque lo envidiaban, porque no soportaban sus mensajes, porque duras son estas palabras. ¿Quién podrá resistirlas? Si es así, ¿quién podrá ser salvo? Decían la gente que escuchaba el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Se imagina en el día de hoy al Señor Jesucristo predicándole a esa generación? Lo vuelven a crucificar. ¿Ya? O peor, qué sé yo, ¿verdad? Lo sientan en la silla, qué sé yo, pero lo matan otra vez, lo matamos otra vez. Hermanos, debemos estar dispuestos como creyentes a ser rechazados por la sociedad. Pero, hermanos, parece, lastimosamente, parece que en el tiempo actual los creyentes nos hemos hecho muy reácidos, es decir, resistimos a la idea de ofender a las personas. Y estamos tan deseosos de quedar bien con ellas que somos más dados a ser negligentes en forma inconsistente acerca de la tarea que sabemos que debemos realizar que hacer lo que sabemos. Tremendo. O sea, por no ofenderte voy a ser negligente y a desobedecer a Dios, porque no te quiero ofender, porque quiero que vengas a la iglesia el domingo siguiente. No, hermanos. A ver, si el Señor quiere que seamos una iglesia pequeña, lo seremos. Hermanos, pero no vamos a rehuir de nuestra responsabilidad de ser claros en la exposición de la palabra de Dios, como es. Sin show, sin nada. ¿Cómo es? El que quiera, bien, y el que no, ¿verdad? También. Sí.
Es simplemente como así, hermano. ¿Qué médico tan necio sería aquel que dejara que un hombre muriera por temor a perturbarlo dándole su verdadero diagnóstico? Mira, tienes cáncer, te vas a morir. ¿Ya? O tienes un tumor, te está matando. ¿Ya? ¿Qué médico tan necio viendo el diagnóstico, o sea, para no aterrorizarlo de que se va a morir, le niega le da un diagnóstico, hermanos, irreal, torcido? ¿Ya? No, hermanos, saldría de ese laboratorio luego de ver los exámenes y los daría y con toda mucha pena, me da mucho pesar, pero te estás muriendo. ¿Ya? Te estás muriendo. Hermanos, y voy a usar una palabra, hermanos, quizás sea un poco cruel, pero para mí misma la digo también. Qué miserables y crueles amigos somos hacia nuestros amigos, que preferimos que sufran al caminar calladamente hacia el infierno, en lugar de hacerlos enojar o dañar nuestra reputación con ellos, hablándoles con claridad el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Porque a veces estamos callados porque no queremos ofender, porque quiero encajar, ¿ya? Porque no quiero que me saquen del círculo. ¿Sí? Yo tenía amigos antes de ser creyente, que después de ser creyente, hermanos, yo comencé a hablar con ellos acerca del Evangelio y lo que aprendí en la iglesia, y hermanos, de un versículo, y hermanos, poco a poco me sacaron del círculo. Poco a poco. Un día entendí, hermanos, que eso era lo que tenía que ocurrir. Gracias a Dios, pasó. Son mis amigos, los amo, no dejé de hablarles, nada de eso. Verás, echen para allá, impíos, incircuncisos. Aquí va el santo de Dios, nada de eso. Es simplemente, hermanos, que el Evangelio, hermanos, empieza a chocar, y la gente o lo acepta o se va. ¿Ya? Creo que fue Isaías o Jeremías que dijo que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. ¿Ya? ¿Me entiendes? No calles, hermanos. No te avergüences, dice Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día que el Señor nos ayude. ¿Ya? Está un hombre de Dios que fue llamado a predicar el Evangelio, fue fiel en su tarea, pero por la predicación del Evangelio, hermanos, este hombre estaba padeciendo esto. Versículo 12, ¿qué? En el versículo 8 dice, preso suyo. Preso. Estaba preso Pablo cuando escribe eso. En una cárcel en Roma. Nerón le corta la cabeza al apóstol Pablo por predicar el Evangelio. ¿Ya? Y entonces, hermanos, aquí estamos nosotros en el día de hoy. La comisión es vigente todavía. El Señor de los cielos y de la tierra, que tiene la autoridad, nos ha dicho que vayamos. Que vayamos. ¿Ya? Es su y mi responsabilidad ir. ¿Ya? Dios no manda a los incrédulos que vengan. Dios los va a traer, ¿Ya? Pero la iglesia, hermanos, y nosotros debemos buscar a los incrédulos, a los perdidos, hablarle de Cristo. Termino con esta oración de D.L. Moody, el orón, predicador de ese país. Comenzó la iglesia Moody en Chicago todavía.
existe esa iglesia. Este hombre oró diciendo: nuestro Padre Celestial, te pedimos que perdones nuestra falta de entusiasmo. Te pedimos que nos perdones por nuestra frialdad. Te pedimos que nos perdones por amarte tan poco y por servirte tan pobremente. Oh Dios, ayúdanos a consagrarnos de nuevo a ti, a tu servicio. Que el Espíritu que vino sobre Gedeón, sobre Josué, sobre Elías y vino también el día de Pentecostés, venga sobre nosotros aquí. Oh Espíritu del Dios vivo, desciende sobre nosotros aquí para que nuestro corazón pueda arder por el Hijo de Dios y estemos dispuestos a dejar de lado nuestra dignidad, nuestra posesión, nuestro estatus para ir a la viña y trabajar para ti. Oh Espíritu de Dios, ven sobre nosotros y danos poder para trabajar por Cristo, poder para predicar el Evangelio, poder para contar la historia de la cruz. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Ya? Amén. Hermanos, eso es lo que necesitamos. ¿Ya? El Señor, el curioso, el que tiene toda la autoridad, nos dijo que vayamos. ¿Ya? No seamos como aquella parábola de aquel hombre que dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y dijo uno: sí, papá, ahorita voy, y no fue. ¿Ah? Sí, como a veces decimos: ahorita lo hago, mami, y nunca lo hacemos. ¿Ya? El Señor contó esa historia, esa parábola. Pero luego dijo a otro, y el otro dijo: no lo voy a hacer. Y ese fue. Al final el Señor pregunta: ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo que iba y no fue, o el que no dijo que no iba y fue? Bueno, el que dijo que no iba y fue, ese fue el que hizo lo que Dios le dijo. En fin, hermanos, Dios le dijo. ¿Ya? Dios le dijo. ¿Ya? Y Dios le acaba de decir. Amén. No diga: sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, pastor. No lo haga porque yo se lo diga. Es que yo no soy yo soy en la misma situación que usted. Dios me dijo eso a mí. ¿Ya? Me explico, pero debemos hacer lo que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese tiempo de estudio de su palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Y te pedimos, Señor, que usted nos perdone, Señor, por nuestra inconsistencia y nuestra falta de valentía, Señor, de intrepidez. Estamos llenos de temor, Señor. Nos da miedo, Señor, a veces a no encajar. Señor, ayúdanos, cambia nuestras prioridades. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a su palabra, su mandato, en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia, Señor. Y oramos, Señor, para que usted nos permita ver más personas salvas, especialmente, Señor, convertidas de las tinieblas a la luz, Señor. En el nombre de Cristo.